Bendiciones amigos, una vez más aquí estamos. Este es nuestro segundo podcast y tenemos como invitado especial a nuestro pastor, mi pastor Carlos, de la ciudad de Jacksonville, Iglesia Ciudad Orange Park. Y aquí estamos con este tema tan interesante. Y quiero comenzar preguntándole, el tema es sobre la salvación. Quiero comenzar preguntando, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Chan, 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 chan. Bueno, según muchas personas piensan, ¿verdad? Hay personas que piensan que la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Depende de la escuela que ellos hayan estudiado. So, hay varias interpretaciones y muchos de ellos toman porciones bíblicas para respaldar lo que quieren decir al respecto. ¿Y cómo es eso de como que de dónde hayan estudiado? ¿Hay diferentes escuelas o qué? Por ejemplo, hay teorías como lo son, la teoría calvinista, que ellos creen que Eso la suena como a salvación... calvo. A Calvito, siempre lo he pensado. Por eso no me Sorry, gustan, no sorry, me ¿verdad? gusta Pero Calvino. suena como que así. Pero ellos creen que la salvación no se pierde, que una vez tú te conviertes a Cristo es de por siempre, que es imposible que la salvación se pierda. ¿Y tú qué crees de eso? Personalmente, con el tiempo y el estudiar la palabra, yo, en verdad, es mi punto de vista, que la salvación sí se pierde. Es una línea bien finita entre el creer que la salvación no se pierde y comparar tu vida cristiana con el hecho de que sí, genuinamente se puede perder. Quiero, quiero ir un poquito más antes de lo que es la salvación. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso de la salvación? ¿Cómo sucede? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Y qué sucede una vez tenemos la salvación? Ok, según Romanos, el libro de Romanos, nosotros nacimos con pecado, todos somos pecadores. Ok. Y para nosotros poder venir, ¿verdad? O arreglar nuestra vida con Dios, nosotros tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. La Ok. palabra nos enseña que con el corazón tú crees y con la boca se confiesa para salvación. Una vez confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, ya pues prácticamente diste ese paso de fe. Tienes que creerlo en tu corazón sobre todas las cosas. Que esa es una de esas líneas finitas entre si soy genuinamente salvo o no soy salvo. Si cuando di el paso lo hice porque alguien me obligó, o si lo hice porque realmente nacía de mi corazón, realmente yo creí en que Jesús resucitó y que Él es mi Señor. Mm. Y digo, ¿verdad? Las veces que yo me he reconciliado con el Señor, me han mencionado algo como para que yo repita una oración, eso como que del libro de la vida. Como que las veces que he orado para volver nuevamente a reconciliar mi vida con el Señor, la oración que he repetido ha sido como que escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que en el libro de Apocalipsis hace referencia a que nosotros tenemos un nombre nuevo que solamente el Señor conoce. Y es Oh, un nombre que está escrito o es el libro de la vida donde se va a abrir y nosotros pues, nuestro nombre está ahí. De lo que hicimos, bueno, malo, estamos ahí en ese libro apuntado. So, a eso entiendo que es a lo que se deben referir cuando te dicen para que hagas ese tipo de oración. interesante. Y ese nombre se puede tachar de ahí. Bueno, piensa de que si la salvación se pierde, por ende, papá tiene el mismo permiso de como según como lo escribió borrarlo. Y ya. Por lo menos esa es la manera, ¿verdad? En la que yo lo veo. Muchas personas piensan que porque una vez el nombre está escrito en el libro de la vida ya jamás se puede borrar. Y ahí es donde volvemos a dar vuelta al tema de, ok, ya estoy salvo, ya entonces no tengo que hacer más nada, ya puedo vivir mi vida como me dé la gana. Sí, Y eso es lo que realmente yo pienso al respecto. Las sí. personas que utilizan el punto de la salvación no se pierde, yo de la manera en lo que puedo observar o entender, es que quieren seguir viviendo su vida a su forma.
y no quieren hacer el proceso para el cual significa la restauración, significa ese proceso de santificación. Yo creo que sí. Yo creo que he leído bastantes cosas. Creo que Pablo habla mucho sobre lo que es la santidad. Ujú. Pablo habla de la santidad, Jesús mismo le habla a la gente cuando Jesús va por las aldeas sanando a la gente y restaurándolo. Jesús lo que le dice es, vete, tu fe te ha salvado, pero muchas veces él repetía, no No peques peques más. Ujú. So, si Jesús le Es- decía a la gente, no peques más, significa que la gente tenía la probabilidad de volver a caer e incluso quizás volver hasta el estado en el que estuvieron en una ocasión. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué es eso de de vivir en santidad? O sea, vivir en santidad es seguir la palabra al dedillo, hacer y ejercitar los frutos del Espíritu, vivir una vida apartados del pecado. Lo que pasa es que, muchas veces yo veo que la gente toman bien a la ligera el asunto de la salvación y no recuerdan que, por ejemplo, en Filipenses nos habla que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ujú. O sea, si tienes que cuidar algo, significa que ese algo que tú estás cuidando puedes perderlo. Ujú. O sea, se te puede perder. Y es aquí donde quiero entender que es de este otro punto de vista que la gente que creen que una vez tú te conviertes y eres salvo, vas a ser salvo. Quiero entender que es de este punto de vista. Yo creo que una persona que se convierte a Cristo de verdad, genuinamente, no le nace el deseo de pecar. Es una persona que entra en un proceso de restauración y transformación que el pecado le parece aburrido. Ujú. Que dice, no, o sea, yo sé lo que se siente pecar, sé lo malo que se siente, sé las consecuencias que hay de pecar, so, ¿para qué volverlo a hacer? So, Ujú. quiero entender que esa gente, pues, opinan desde ese punto de vista. Que si lo vemos desde el aspecto de la salvación, si se pierde, es una persona que entonces está cuidando su salvación. Porque Exacto. no quiere volver a pecar, porque no quiere ofender a Dios, no quiere ofender al Espíritu Santo. Quiere asegurarse de que esté salvo. Exacto, exacto. Y aquí voy con una pregunta. Aquí voy con una pregunta interesante. Romanos 11:29 dice que los dones de Dios son irrevocables. Efesios 2:3 dice que la salvación es un don de Dios. ¿Qué crees al respecto? Ok, el hecho de que los dones sean irrevocables no significa que estén 100% ejercitados. El don... Ok. ¿Cómo? Cuando nosotros nacemos y Dios pone ciertos dones en nosotros. El hecho de que Dios haya puesto esos dones en nosotros no significa que nosotros los estamos poniendo en funcionamiento todo el tiempo. Por ende, cuando nosotros pecamos, los dones, aunque no se nos quitan, se apagan. Porque no podemos utilizarlos de la misma manera, porque no estamos conectados con la fuente de vida, que es el Espíritu Santo. Por ende, no pueden funcionar de la misma forma. So, los dones siguen ahí, pero los dones están apagados. No están en funcionamiento. So, la salvación es don de Dios, pero es porque es un regalo. La salvación nosotros no la merecíamos, fue dada por gracia. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar la gracia de Dios. Amén. Es una misericordia. Pero el hecho de que haya sido una misericordia no significa que no tuvo un precio. La salvación tuvo el precio de la sangre de Cristo. Y ahí es donde entonces Pablo nos habla. Ok, entonces, ¿vamos a pecar deliberadamente? No, en ninguna manera. O sea, nosotros no podemos seguir pecando. De hecho, en el libro de Primera de Corintios, Pablo estaba hablando de que él se preocupaba de que él no fuese, después de haber trabajado tanto. Pablo se encuentra con Jesús, Jesús lo transforma y ahora Pablo, después de convertido, dedica todo su tiempo
a trabajar en el ministerio, ir afuera. Ujú. Y él se preocupa tanto de que sus acciones se vean correctamente, que él dice, me preocupo de que después de haber trabajado tanto, yo entonces sea eliminado y descontado de esta carrera. Ok. ¿Por qué él se va a preocupar de ser eliminado si la salvación no se pierde? O sea, él se preocupaba de que si algo sucedía, si él se descarriaba, él iba a perder su salvación. Y aquí es donde entra la gente que se vuelven apóstatas. Entonces mi pregunta sería, ¿tú piensas Espera, que aquellos... ¿qué eso de apóstata? Digo, ¿verdad? Quiero ser clara para aquellos que no tienen mucho conocimiento de lo que es este tema. los que abandonan su fe? Ok. Aquí entonces ahora te pregunto, ¿tú piensas que aquellos que una vez vinieron a Cristo, que tú ves que hubo una transformación y se van a seguir siendo salvos? ¿Cómo es la pregunta? Aquellos que vinieron una vez a Cristo y tú ves que hay una transformación genuina, que es algo que sí sucedió, Ujú. se apartan y deciden abandonar el Evangelio, ¿tú piensas que van a ser salvos? Digo, yo pienso que no. Entonces, No, por pienso ende, que la no. salvación se pierde, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Digo, ¿verdad? Yo estoy haciendo, yo creo en que la salvación se pierde, pero estoy haciendo este punto como controversial para hacerlo interesante y para dejarles saber a ustedes, ¿verdad? Que la salvación, ¿verdad? Sí se pierde. Pero quiero insistir un poquito más en el tema para aquellos que se van, que insisten en que la salvación no se pierde. Dice Hebreos 10 del 10 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok. So, mucha gente sacan un texto de contexto y forman un pretexto. Exacto. Y yo le enseño a la gente que tú no puedes tomar una porción de la Biblia y sacarla solamente, exclusivamente esa porción para crear un argumento. Exacto. La Biblia es un libro completo que se compone de 66 libros, cada uno con una parte que conecta con el resto de los libros. Si yo saco esa porción específicamente para fundar mi argumento de que la salvación no se pierde porque Jesús hizo el sacrificio por nosotros, entonces significa que todo lo demás que me habla la palabra, Ujú. como por ejemplo Hebreos 10:26, cuando nos habla que Un poquito más hay, adelante. que hay gente que decidieron abandonar su fe. Vamos a mirarlo desde un punto de vista más concreto. Satanás, Dios lo había creado como un ángel perfecto. La Biblia lo describe como prácticamente acabado de hermosura, perfección. Y con todo y eso, ¿sabes? Siendo un ángel, él se enorgulleció. Ujú. Y tanto así que Dios lo tiene que echar del cielo, pero no solamente lo echa a él. O sea, él convenció a la tercera parte de los ángeles Ujú. de que se fueran con él con su causa. Ujú. Y se fueron. O sea, si ellos, siendo ángeles perfectos, nosotros siendo simples humanos que nacemos con la mancha del pecado, Ujú. ¿cuánto más nosotros podemos tener o tenemos esa probabilidad de pecar, de fallar, de simplemente caer y no volver a levantarnos? Y ahí es donde estriba la diferencia entre aquellos que mantienen su salvación y aquellos que simplemente la pierden. Ujú. Porque primero que es una condición del corazón. Tenemos que estar 100% seguros de que nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como nuestro Salvador, haya sido algo genuino del corazón. Ujú. No haya sido algo simplemente porque alguien nos empujó, alguien nos llevó
el predicador nos llamó y nos dijo que pasáramos al frente. Eso es algo que tiene que ser del corazón. Segundo, que hayamos andado una vida en constante restauración y transformación. Amén. O sea, mientras nosotros estamos en este estuche de carne y hueso, todos estamos propensos a pecar. O sea, no quiero que la gente piense que el hecho de que pecaste, fallaste, te tropezaste, ya perdiste la salvación y estás completamente expulsado del cielo. Sí, yo creo que está Tampoco es difícil eso. para ponernos en el lugar de Dios y ser jueces y determinar quiénes van a ser salvos y quiénes no. No, y que la realidad es que mucha gente, o sea, yo viví con mucho miedo a perder la salvación durante mucho tiempo porque la iglesia me enseñaba a mí que si yo pecaba tan solo una vez, ya había perdido mi salvación y tenía que prácticamente empezar de No cero. tendrías que decirle todos los días a Dios cada vez que peca, vuelve y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ese es el detalle. O sea, mira, cuando Jesús le enseña a sus discípulos, Jesús Y muchas le veces, enseña... también esa confusión hace, yo creo que la gente diga, pues, si yo estoy pecando, pues, ¿para qué voy a ir para la iglesia? Ujú. ¿Para qué voy a ser cristiano? Si estoy pecando, pues ya me perdí, peco todo el tiempo. Jesús le enseña a sus discípulos en medio de su oración que le pidan al Padre, que le pidan a Dios que los libre del mal y que los perdone como ellos también perdonan a aquellos a los que ellos le deben, a los que le han fallado. Ujú. Si esta es una oración que nosotros tenemos que hacer diaria, significa que diariamente nosotros estamos pecando. Así mismo es. Pero la diferencia va a estar en cómo nosotros respondemos a ese pecado. La salvación, yo pienso que sí se puede perder basada en cómo tú respondes a tu pecado. Si te abrazas al pecado después de haberte convertido a Cristo, entras en apostasía, entras en salir del camino para el cual papá nos llamó. Y de hecho, segunda de Pedro 2:3-17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, tenemos que estar 100% seguros de que estamos bien, tenemos que guardarnos, tenemos que guardar nuestro corazón, porque los tiempos son malos. Así mismo. Estamos en tiempos difíciles donde a la iglesia le están metiendo mucha presión para que seamos convencidos Ujú, de que lo malo es bueno ujú, y que empecemos a llamar a lo bueno malo, ujú. que descartemos los valores, que descartemos el matrimonio entre hombre y mujer y ahora aceptemos el del mismo sexo, en que el aborto está bien. Son muchas cosas que están empujando a la iglesia. Entonces nosotros como creyentes, si caemos en esta corriente del mundo, vamos a caer de nuestra firmeza, vamos a caer de eso a lo que Jesús nos llamó a hacer sal. Vamos a perder el sabor Así de la mismo sal. es. Así mismo es. Y la última pregunta. La última pregunta. Última. ¿Podemos haber perdido nuestra salvación yendo a la iglesia? Estando en la iglesia. Es lo mismo, es un asunto del corazón. O sea, yo puedo haber ido a la iglesia durante 50 años. ¿Qué tal si yo estoy activa dentro de la iglesia, pero en mi casa, o sea, lo digo para personas que quizás están activas en la iglesia y piensan que por eso son salvos? ¿Es eso real o no? ¿O puedes estar, como uno dice, perdido dentro de la iglesia? La salvación no es por obra. La salvación es por fe. Por eso se llama misericordia. Misericordia es un regalo no merecido. Amén. Jesús nos cuenta una historia cuando sea el momento de su venida o del juicio, que muchos se van a acercar a él y le van a decir: pero es que en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos milagros, restauramos gente. Y Jesús les responde: apártense de mí, hacedores de maldad. Wow. Yo no los conozco. Wow. Y es porque era la relación que tenían con Dios. El asunto de ser cristiano y de ser salvo o no es simplemente un asunto de qué hacemos.
es un asunto de nuestro corazón y de nuestra conexión con Dios. De que estemos bien seguros de que sí, genuinamente yo acepté a Jesús como mi Salvador y que veamos ese cambio progresivo en nosotros mismos. Amén. Cualquier persona que me conoce de hace 15, 20 años atrás y me ve hoy, va a poder decir con seguridad, no, este no es el mismo Carlos que yo conocí en aquel entonces. Hay un progreso. Hay un cambio. ¿Soy perfecto? Para nada. Para nada. Sigo teniendo mis dificultades, sigo teniendo mis obstáculos, sigo teniendo que venir a la presencia de Dios. Y tanto así como Pablo, que Pablo le decía al Señor, ¿sabes? Señor, te he pedido 3 veces, quita este aguijón de mí, que mi gracia te sea suficiente. Y así me ha Así mismo. respondido Dios en muchas Así veces. mismo. So, Así mismo. O sea, chan, chan, ya chan. sabemos de que no es solamente ir a la iglesia, de que no es solamente aceptar ¿verdad? A Cristo como nuestro Salvador, sino es algo de... No es que no es solamente aceptarlo como nuestro Salvador. Ok, me están corrigiendo aquí, Es que vamos a ver. es que sea de corazón, no solamente Mm, de labios hacia afuera. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, ese paso es sumamente necesario. Pero cuando tú lo haces, tiene que ser algo que sea amén, de corazón. amén. Que no sea simplemente Una porque... emoción. Exacto, que no sea simplemente porque me vio mi prima, me vio mi hermano, pues sí voy a pasar a hacerlo. No, Mm, tiene que ser algo que sea de corazón. Porque nosotros podemos engañar a los que están a nuestro alrededor. ujú, Pero a Dios que escudriña la mente y pesa el corazón, amén. no vamos a poder Y la misma engañarlo. Biblia dice también que a veces hasta el mismo corazón eso es engañoso. Ujú. A veces tomamos por emoción y la palabra que dijo el pastor nos tocó y queremos pasar, pero cuando salimos de ahí comenzamos a querer estar en el viejo hombre. Yo creo que eso tiene que ver mucho, el hacerlo de corazón Y y estar seguro de eso. ese es el cambio constante. Eso es nuestra forma de vivir constantemente como Amén. cristianos. Ujú. De que, y de hecho, yo diría que en eso estriba el asunto de si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a eliminar eso de la conversación y vamos a pensar cuál es nuestro estilo de vida. ¿Sabes? Mirémonos en el espejo. ¿Vivimos realmente lo que predicamos? ¿Lo hacemos de corazón o lo hacemos simplemente para que otros nos vean? Porque de una forma u otra, si no lo hacemos de corazón, si no estamos viviendo porque realmente es algo que deseamos hacer, estamos viviendo hipócritamente. Ujú. Estamos Sí, era, viviendo para que otros nos ajá, aplaudan y ya. exactamente, sino de qué sirve todo lo que escribió Pablo, que hablaba sobre, que era lo que te decía ahorita, que hablaba sobre la santidad. Si la salvación no se pierde, entonces ¿de qué vale vivir en santidad? No. Ujú. Eso significa que mañana puedo irme por ahí a janguear, Yeah. puedo vivir como yo quiera y ya me puedo morir y ya voy a entrar al reino de los cielos porque yo acepté a Jesús como mi Salvador hoy. No, realmente no. Y es preocupante Mm, porque mientras sí, más el tiempo se acerca de la venida de Cristo, menos pastores hablan de la santidad, así mismo es. menos pastores hablan de que hay que vivir una vida recta, menos gente está viviendo vida recta porque el tiempo no es suficiente y eso se ve en todo, se ve en Era los taxis. lo que estábamos tocando de que en el video, en el primer podcast, si no lo han visto, vayan a ver. Vaya que verlo. Vayan a verlo. Y era sobre eso exactamente, de que a veces estamos dentro de la iglesia, pero ¿qué más? ¿Qué más entregamos cuando ya entregamos nuestro corazón? Es como que un constante cambio, ¿no? Dios siempre va ahí quitándonos y moldeándonos y tenemos que vivir en esa Y santidad. me viene algo a la mente ahora que estamos hablando de esto. Si la salvación no se pierde, ¿por qué en el libro de Apocalipsis Dios hace, a través de Juan, ¿verdad? Claro está, hace una advertencia para que vivamos o tibio, o frío, o caliente, y no tibio, porque a los tibios Él los vomita de su boca. Mm, Y qué wow. qué feo tiene que ser
ser vomitado de la boca de Dios. Eso es como que ya, como que me hastié, ya me cansé. Eso, ay, Dios mío, líbrame. Ya no puedo contigo. Y Líbrame. míralo desde el punto de vista humano. O sea, todos los ácidos, todo el malestar, todo ese caliente que sale, más toda la porquería que sale cuando tú lo sacas por la boca. Wow. Eso es lo que Dios está sacando, algo que le desagrada tanto, que lo Wow. lastima, que le causa malestar y calor, que lo tiene que expulsar. Wow. So- Interesante punto, tremendo. Así que Tan, tan. así culminamos de que la salvación sí se puede perder. De hecho, también la Biblia habla sobre estar, ¿cómo se dice? La porción donde habla sobre las vírgenes, las 10 vírgenes, Las 10 vírgenes. de estar, Que ¿cómo tengamos es que nuestra lámpara encendida, nuestra yes, lámpara con de aceite. estar, de ser las vírgenes sensatas, de estar pendiente. Así de que así culminamos. ¿Qué te parece si Perseveremos, familia. yes, ¿qué Es te lo- parece si hacemos una oración por esas personas que tanto no? Ah, pues está bien, lo Sí, dejamos así. claro, ¿cómo que no? Este pastor no quiere orar. Por esas personas que aún no han conocido a Cristo y por esas personas que están batallando con mucha confusión en estos momentos. Y verdad, por último, familia, antes de orar, queremos exhortarle que todo lo que hagamos, examinemos nuestro corazón. Amén. Estemos bien conscientes de qué es lo que hay aquí adentro. Amén. Porque podemos estar quizás hasta aparentando. Ujú. Y Dios no quiere que nosotros aparentemos. Dios nos acepta tal y como nosotros somos. Amén. Tal y como venimos, con todo el equipaje. Y Él se encarga en el camino de ir transformándonos y cambiándonos. Y muchas veces por el que dirán, nos aguantamos de vivir una vida correcta y plena. So, simplemente miren bien a su corazón y denle del todo a Dios. De ahí en adelante, Él se va a encargar. Amén. Con ayuda de nosotros porque necesitamos trabajar, pero Él se va a encargar. Amén. Así que la salvación de una, oramos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre amado, por este tiempo y por este ministerio que quiere llevar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, a aquellos que están escuchando este tiempo, Señor, que toques tú a lo más profundo de su corazón. Amén. La Sí, semilla ha Dios. sido sembrada, Señor, y solamente te pedimos que seas tú haciéndola germinar. Padre, aquellos que todavía no te han conocido, dales un encuentro contigo, oh Jesús. Sí, mi Que ellos Dios. puedan tener la oportunidad de esta noche confesar tu nombre, decir: Jesús, me arrepiento de mis pecados, transforma mi vida y Sí, hazme de Señor. nuevo, escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda ser salvo. Sí, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos perseverar, que no sea una discusión de si la salvación se pierde o no, pero que podamos andar en integridad delante de tu presencia. Amén. Sí, En el mi nombre de Dios. Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Gracias. Así que mi gente, ya saben, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, ¿Cuáles son? TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, todas las anteriores y todas las que existan, ahí estamos. TikTok, Instagram, Y no se Facebook. olviden de compartir este video con un amigo. Así que No uno. muchas gracias. 7. Perfecto. Es más, mejor 12. todavía. 12. Como los discípulos, 12. Mejor todavía. Así que hasta la próxima. Y que Bendiciones. no se olviden en suscribirse al canal de YouTube para que vean los videos completos. Diantre, mi Ryan, en serio, voy a tener que volverla a hacer. No, ya, ahí terminó. Ya déjala así, le ponen la lucecita negra y... Ok, pues aquí estuvo el director regañándome, así que se queda el blooper entonces.